No lo sabes. No lo sabes porque la evolución no sigue la lógica humana. Las neuronas están siempre disparando un poquito, están tac, 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 tac. Pero cuando les da una luz, empiezan tac, 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 brevemente y luego paran de nuevo. Entonces tienes que ver si dos neuronas están disparando a la vez porque están viendo lo mismo o porque por casualidad una neurona disparó en ese momento a la vez que la otra. Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión tengo el honor de presentar a un colega, podcaster. Quizá ya han escuchado su podcast por ahí. Él es Biología de Tranquis. Bueno, ese es su podcast. Pero es Nico Palanca. Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Bien. Y vamos a presentarte un poquito, pero antes de eso quisiera mencionar como las noticias que han estado por ahí flotando en el aire antes de entrar como de lleno al programa, porque, no sé, me causa mucha ilusión. Esta nueva misión de Venus, bueno, de las sondas a Venus, es la sonda Da Vinci Plus, que tiene ahí un acrónimo medio extraño, porque ya sabes que a la NASA le gusta hacer estos acrónimos. Da Vinci es Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging Plus. Vale. No, que es retorcer los acrónimos para que digan cosas, ¿no? Sí, a la NASA le encanta hacer ese tipo de cosas y creo que es importante porque así es como, pues para que el público se interese, ¿no? Y haya como dinero para estas misiones porque son muy caras. Sí, la verdad es que de cara a marketing está muy bien porque es una forma intuitiva de que la gente sepa, ¿no? Le ponga nombre a las misiones en realidad. Uh-huh. Y que haya como una conexión ahí. Por ejemplo, Perseverancia fue como una gran estrategia de marketing. Nos tuvo a todo el mundo ahí en la silla. Pero bueno, esta misión es importante porque va a estudiar a Venus. No hemos detallado mucho de esto, pero bueno, tenemos Venus, la Tierra y Marte, que muy al inicio eran planetas muy similares. Marte era un poco más pequeño y por eso, bueno, perdió su atmósfera muy rápido, pero Venus y la Tierra, además de que Venus está un poco más cerca, eso no explica totalmente por qué Venus se convirtió en lo que es hoy en día, que es como un infierno, básicamente. Y lo que va a hacer Da Vinci Plus es estudiar como la atmósfera de Venus y también va a haber un lander que va a estudiar la geología de Venus. Entonces vamos a ver qué pasó con Venus, porque hay ciertos panoramas así catastróficos que dicen que la Tierra podría llegar a eso en algún momento. Pero bueno, ese es Da Vinci Plus y Veritas para estudiar a Venus. Luego hablaremos más en detalle de eso si quieren. Y la otra, y esta sonda va a salir en 2030 por ahí. Entonces hay que tener un poco de paciencia. La otra sonda que me causa ilusión es la sonda, bueno, el Orbilander, que va a llegar a Enceladus, que es una luna de Saturno. Sí, la de Encélados es un sitio muy interesante por el tema de que tenía como océanos. Era el que tenía océanos de hidrocarburos o algo así. Este es Titán, el de hidrocarburos. Ajá. Este Enceladus es océano de verdad, o sea, es agua líquida debajo de una capa de hielo. Entonces, en el sistema solar es el lugar con más probabilidades de que haya vida. Eso sí que es súper interesante. A ver si encuentran algo. ¿Van a mirar en el océano o no van a poder? Porque la capa de hielo supongo que es muy grande, ¿no? Sí, es muy grande, pero Enceladus tiene la ventaja de que hay ciertas partes con géiseres que lanzan material hacia la superficie. Entonces va a ser un poco más fácil colectar muestras de ahí. Entonces es un reto muy grande para la astrobiología porque hay que estudiar la composición de las moléculas. Y de hecho hace poco salió un artículo donde estaban viendo que no solamente había que estudiar la composición de las moléculas orgánicas, sino su complejidad. Porque bueno, no sabemos qué otras formas de vida hay afuera, pero si estudiamos la complejidad, es poco probable que una molécula muy compleja se forme aleatoriamente en grandes cantidades en algún cuerpo del sistema solar o fuera. Entonces están estudiando como esto es pura química por ahora, pero pues Enceladus es como nuestra mayor esperanza de que haya vida en el sistema solar. Y bueno, también hay que tener un poco de paciencia porque va a salir por ahí del 2038 y llega a Enceladus por ahí del 2050. Entonces hay que... Va a haber que tener un poquito de paciencia, efectivamente. Sí. Y bueno, ¿qué opinas de estas misiones?
Pues yo la verdad es que no estoy muy puesto en el tema de astrobiología, bueno, de astrofísica y astronomía en general. Me parece muy interesante y me parece muy esperanzador que se haya retomado en los últimos tiempos el tema de explorar el espacio, ¿verdad? Un poco con las misiones a Marte y ahora está Venus. Venus, lo último que había oído era esta noticia que al final resultó, creo que fue un poquito exagerada, que habían encontrado ciertas moléculas orgánicas en la atmósfera y se preguntaban si podía ser signo de vida. No sé si recuerdas eso. Estuvo muy buena esa noticia porque nos habla de cómo funciona la ciencia, ¿no? De encontramos esto y luego otro grupo diciendo no, no es cierto, y luego no, sí, sí es cierto, y bueno. Sí, pero ¿qué es lo divertido? El problema es que normalmente el periodismo científico, que es el tema a veces, saca la noticia sorprendente, ¿no? Y no te saca toda la discusión que hay detrás, que realmente es súper interesante. Porque unos te interpretan los datos de una forma, otros de otra, y... Ajá, es como ven un artículo y es como, miren, salió esto, pero sí, habría que cambiar un poco eso, como de qué forma se reporta la ciencia. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Pero bueno, antes de desviarnos totalmente y terminar hablando del espacio, en lugar de lo que venimos a hablar hoy, vamos a empezar con biología de tranquis. Entonces, sí, Nico, cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas, más o menos? Y luego vamos con más detalle con las preguntas que tenemos preparadas. Vale, pues así de forma bastante resumida, yo soy licenciado en Biología por la Universidad de Vigo, que es una ciudad en España, así en Galicia, que está un poquito al norte de Portugal, un sitio muy bonito. Y hice un doctorado en neurociencia, específicamente en neurociencia de los sentidos, en la Universidad de Oldenburg, que está en el norte de Alemania. Y bueno, estuve allí trabajando principalmente en el oído, en localización de sonidos por parte de pollos y lechuzas, biología comparativa entre ellos y entre los mamíferos, que de los mamíferos tenemos más datos, pero los pájaros están un poquito más olvidados. Y luego estuve en Chile, 4 años de postdoc, haciendo pues una investigación postdoctoral, lo que pasa que me pasé al ojo en vez del oído. Sí, y ahora estás en Vigo. Ahora estoy de vuelta en Vigo buscando postdocs y haciendo un máster en comunicación científica, aprovechando este tiempo, digamos, libre entre comillas, que hay pues entre el cambio de contrato, bueno, entre que encuentro una cosa nueva y entre que hay COVID y es más difícil hacer todo, pues me estoy formando un poco en ese área porque empecé a hacer el podcast este y me gustó mucho. Bueno, aquí hay muchas cosas para hablar de, por ejemplo, esto de pasar de postdoc en postdoc, que podemos hablar después de cómo, Sí. de cómo funciona la ciencia. Pero háblanos de biología de tranquis para a los oyentes que a lo mejor no han escuchado biología de tranquis, ¿de qué va el programa? Pues sí, biología de tranquis fue una cosa que a mí se me ocurrió mientras estaba pues ya haciendo el postdoc, ¿no? Y que realmente tomó forma, digamos que era una idea que se concretó mucho con el tema del COVID, estando encerrado en casa, ¿no? Para evitar volverse loco, uno pues busca formas de entretenerse. Y a mí se me ocurrió yo escuchaba muchos podcasts. Yo iba al gimnasio, estaba fregando en casa, lo que sea, y me ponía podcast de historia y filosofía. Y me gustaban mucho. Y dije, me gustaría hacer este formato, pero con conceptos básicos de biología. Para gente pues que no tiene tanto contacto con la disciplina, empezando desde cosas muy sencillitas, y poco a poco, a medida que las cosas sencillitas queden ya grabadas y establecidas, ir construyendo un poco sobre eso. El caso, digamos, una forma de hacer llegar la biología en lenguaje sencillo a gente que tenga interés pero que no tengan necesariamente el background científico, ¿no? Perdón, el trasfondo científico para entender un libro de texto o una publicación científica. Sí, y me gusta este enfoque que manejas en biología de tranquis porque mucho de la divulgación científica, desde mi perspectiva, tiende a irse un poco más como a lo amarillista y ir así como, por ejemplo, esto que hablábamos de Venus, por ejemplo, de la noticia de se descubrieron moléculas orgánicas en Venus y es como, no hay como algo educativo realmente de fondo, es nada más generar likes y comentarios, pero la forma en que biología de tranquis, por ejemplo, lo maneja es como, bueno, vamos a ir aprendiendo juntos. Es un programa de radio, es entretenimiento, sí, pero a la vez vamos a ir construyendo, ¿no? Sobre los conocimientos previos. Sí, efectivamente. De hecho, en biología de tranquis también me estáis viendo a mí, o escuchando en este caso, aprender en directo. Porque yo, bueno, sé de lo mío de biología y tengo un trasfondo general, una base, pero para cada tema en concreto yo estoy haciendo lo que puedo por leer las últimas publicaciones que hay, hacer una pequeña revisión de literatura y contar lo que está ocurriendo. Y a veces, por ejemplo, hay un asunto que puede no estar resuelto.
como hace tiempo que hablé, por ejemplo, del envejecimiento y la muerte. Es una cosa sobre lo que todavía se discute muchísimo. Y entonces a mí me gusta también dar esa perspectiva de la ciencia va avanzando, hay discusiones, hay campamentos de científicos, ¿no? Cada uno de los cuales sostiene una visión distinta de los mismos datos, ¿no? Y eso es una parte de cómo funciona la ciencia, que es una cosa que, como te contaba antes con el periodismo, ¿no? Es una cosa a la que la gente no tiene acceso. Como que de vez en cuando ven, un descubrimiento nuevo. Pero todo el camino que ha habido hasta allá está un poco oculto. No sé si me explico. Exactamente, porque una de las cosas que siempre repetimos aquí es que, bueno, aquí no estamos para enseñarles nada, sino para motivarlos a aprender por su cuenta, despertar su curiosidad y enseñarles que la ciencia no es solamente de los hechos de las cosas, porque esos pueden cambiar en luz de nueva evidencia, sino que se trata de una forma de pensar y de ver los datos y de cómo interpretar la evidencia. Efectivamente, y muchas veces pues las teorías científicas pues van refinándose, a veces hay revoluciones, pero otras veces simplemente van cambiando y refinándose, como ha pasado por ejemplo con la teoría de la selección natural y la evolución en general, que todavía nos referimos mucho a Darwin, pero desde tiempos de Darwin ha avanzado muchísimo. Y a medida que vamos teniendo acceso, pues por ejemplo ya a la información de los genes, a de cómo se desarrolla un animal, todo este tipo de cosas, vamos adaptando, cambiando las cosas. Hay científicos más conservadores, científicos que encuentran lo nuevo y ya quieren romper todo lo que había antes, y es un poco la discusión entre toda esa gente y el aporte de nuevos datos lo que va poco a poco formando, digamos, el nuevo consenso científico, pero es algo que se forma de forma orgánica y gradual. No es un genio que llegue, ¡pam!, te he establecido de nuevo, te he establecido esta teoría científica para siempre, ¿sabes? Hombre, hay excepciones, hay gente que ha dado grandes saltos, pero en general suele haber un avance un poco gradual. Es un poco gradual, pero sí con excepciones. Hace poco en este programa hablábamos de Einstein y la relatividad, que fue un salto de una persona básicamente, pero... Estaba pensando en eso justamente, que Einstein fue que él solo llegó y dijo, no, la física, chao, vamos a hacer otra física. Sí, y bueno, y aún así no es la última palabra, estamos viendo que faltan cosas ahí para reconciliar con la cuántica y demás, pero sí, en general se trata de una empresa comunitaria y global. La ciencia es eso, se trata de comunicarse y estar discutiendo diferentes cuestiones, ¿no? Efectivamente, es fundamentalmente comunicativo, y por eso es tan importante en ciencia la comunicación entre los científicos a nivel internacional, y que la información fluya de la forma más libre posible. Porque cuantos más datos hay cuantas más mentes tienes y más datos tienes, esa generación de consenso, que es una especie como de mente enjambre, ¿no? Que vemos en hormigas o en abejas, pero también los humanos, pues tenemos un poquito de eso. Toda esa mente enjambre a la que vas aportando datos, muchas cabezas pensando y discutiendo, es lo que al final hace que avance la ciencia más rápido y de forma más precisa. Sí, ahí diste en el clavo en esto de la mente enjambre. Es como un supracerebro, voy a decir este término entre comillas, que me acabo de acuñar, no sé si exista, pero... Sirve. Y justo hace poco, y creo que con esto lo podemos conectar ya con lo que tú haces y con la evolución de los sentidos, porque hace poco estaba viendo en YouTube, sigo mucho a un youtuber que se llama Vsauce, no sé si lo has oído. Es principalmente en inglés, bueno, es en inglés porque él es de Estados Unidos, pero hizo un experimento, bueno, más bien es una demostración de cómo funciona el cerebro basándose en la visión. Lo que hizo es hacer un cerebro con personas. ¿En serio? Pues muy interesante, no sabía que existía, pero lo busqué. Sí, él lo toma desde otra investigación, no es una investigación, pero como una propuesta teórica, como un experimento mental de, por ejemplo, tenemos que el cerebro está compuesto de neuronas, ¿no? Y otras cosas, pero neuronas es lo que básicamente transmite la información. Pero una neurona podemos decir que es muy simple, en el sentido de que no tiene... Es complicada, pero no tiene conciencia, digamos. Y a medida que vas agregando más neuronas al sistema, en algún momento ese sistema funciona como algo superior, algo que no es la suma de sus partes, sino algo más. Y esto se da por la comunicación, ¿no? Y la forma en la que maneja la información. Y en esta investigación original, teórica, proponían de cómo sería si formáramos un cerebro completo, pero hecho de trillones de personas, que solamente pasan una información de sí o no. ¿Qué tipo de mente se crearía ahí, no? Es algo totalmente así como hipotético, teórico, pero lo que él hace es una demostración de este principio, reduciendo mucho. Obviamente no podemos juntar a trillones de personas en un espacio, porque, bueno, ya me entenderán, ¿no? Pero toma un grupo de personas, me parecen que eran 300 personas, y trata de replicar la corteza visual. Lo que él hace es
cada persona tiene una banderita para levantarla y decir recibí el estímulo, no recibí el estímulo. Y va en diferentes capas que quizá luego nos puedes explicar de cómo funciona la corteza visual, pero están en un campo de fútbol. Enfrente, la persona, Vsauce, dibuja un número como en una cuadrícula, pero va dividiendo cada píxel del número. Y entonces le entrega por separado cada píxel a las personas de la primera fila, que son las encargadas de recibir la información. Entonces, cada píxel es un cuadrito que va a tener como nada, blanco, o va a tener una línea negra, ¿no? Que corresponde a una parte del número. Entonces, las personas que tengan una línea negra van a levantar la bandera diciendo si recibí el estímulo, y eso se pasa a la siguiente parte de la corteza, donde cierto grupo de personas van a levantar la bandera solo si reciben un número determinado de estímulos. O sea, van a determinar si hay líneas rectas o líneas curviadas. Y esto lo van a pasar a la siguiente etapa de la corteza. Y así sucesivamente hasta que al final tienes los números del 0 al 9. Entonces solamente con el número apropiado de estímulos una persona va a levantar la banderilla. Entonces la persona que recibe atrás va a decir sí, escribiste el número 3, por ejemplo. Y fue eso impresionante porque no me había puesto a pensar en cómo realmente funcionaba esto de observar cosas. Y es muy complejo, pero lo logró. O sea, ponía el número y podía saber qué número había recibido. No sé qué opinas de esto. No, pues me parece un experimento muy interesante que me gustaría ver el vídeo con más detalle. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Pero sí que es verdad que, digamos que durante mucho tiempo porque es la tecnología que teníamos, ¿verdad? Se ha hecho una interpretación un poco quizá reduccionista de la neurociencia. Porque lo que se está estudiando es la neuronita, ¿no? Ves una neurona, estás grabando una neurona, estás viendo, pues a ver cuándo responde la neurona, cuándo no, cuánto responde, qué potenciales eléctricos tiene. El tema es que ahora, en los últimos tiempos, tenemos acceso cada vez más a todo este tema de analizar muchos datos a la vez y recopilar muchos datos a la vez. Por ejemplo, así yo en Chile estaba trabajando con un artefacto que se llama multielectrodo, que es un array, un conjunto de electrodos. Son quizá unos 1000 electrodos, 1024 por ahí. No, quizá 1020, eran como 1022 porque le faltan los 4 de las esquinas, en fin, da igual. Muchos electrodos. Y tú eso lo pones encima de una retina y estás grabando quizás 600, 700, 1000 células a la vez. De toda la célula retinal, de toda la capa de células ganglionares retinales. Y a partir de ahí tú estás viendo no solo lo que dice una célula concreta, sino lo que dice toda la retina en general, cuando le presentas una imagen. Y esto hay mucha gente que está trabajando en modelos matemáticos para interpretarlo a nivel de código. Porque tú no puedes depender de una sola neurona. Una neurona es una bolsita de agua muy delicada que se muere en cualquier momento. Entonces seguramente el cerebro lo que está viendo, lo que le llega de la retina, no es una neurona para un píxel, sino un conjunto, una respuesta poblacional de igual 1000 neuronas que están respondiendo en determinado patrón, y eso se filtra, se pasa por un interpretador y la siguiente capa del cerebro saca algo de información de eso. Y es una cosa que se está estudiando mucho, lo que pasa que es complicadísimo, porque tienes que entender qué neuronas, por ejemplo, están disparando a la vez. Las neuronas están siempre disparando un poquito, están tac, 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 tac. Pero cuando les da una luz, empiezan tac, 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 brevemente, y luego paran de nuevo. Entonces tienes que ver si dos neuronas están disparando a la vez porque están viendo lo mismo, o porque por casualidad una neurona disparó en ese momento a la vez que la otra. Entonces, bueno, en fin, tampoco quiero aburrirte, pero es una cosa de modelos matemáticos que ven la respuesta en conjunto de un circuito entero de neuronas. Y eso es lo que se está haciendo últimamente mucho en neurociencia, y es lo que se está viendo que es cómo funciona el cerebro. No funciona como nuestros chips, sino funciona un poco a la más o menos. Hay una población de neuronas, y según más o menos cómo va respondiendo, pues se va interpretando una cosa u otra. Y es todo un tema. Es todo un tema. Y bueno, antes de comentar mis puntos, voy a empezar con neuronita, porque fue lo primero que dijiste y me suena a mineral. Nada más el chiste, neuronita. Y luego, esto que dices de cómo funciona el cerebro es impresionante, porque he visto muchas personas que comparan el cerebro con una computadora. Básicamente, ¿qué opinión tienes de comparar el cerebro con una computadora?
me parece útil de forma muy abstracta, en el sentido de que su papel es recibir información y procesarla, pero me parece engañoso si vas a trabajar a menos nivel o vas a trabajar más en detalle. No puedes engañarte y pensar que un sistema biológico se parece en nada a algo que tú has diseñado desde abajo. Ujú. Diseñado desde cero, con sus transistores y sus cosas, porque tú lo diseñas con propósito. Un cerebro es una bolsita de agua que evolucionó de un par de neuronas que en su momento lo único que hacían era transmitir una pequeña señal, pues imagínate, para que un animalito se doblase un poco hacia un lado o se doblase un poco hacia otro, y poco a poco lo has ido complicando, pero le has añadido capas encima de capas encima de capas, has retorcido las capas que ya había para adquirir nuevas funciones, y no puedes tomarlo como una obra de ingeniería, porque no lo es algo orgánico, y por tanto va a tener una forma de funcionar bastante distinta a la que un ingeniero crearía. De hecho, y me voy a alargar solo un poquito más, pero es que esto es muy interesante, hace poco vi un estudio más bien era con una especie de experimento mental que estaba publicado en una revista científica, o sea, serio entre comillas, de unos científicos que habían intentado aplicar técnicas de neurociencia, pues lo típico, grabar potenciales eléctricos, por ejemplo, de neuronas, lo habían intentado aplicar a una Atari, y estaban viendo a ver si a partir de los potenciales de los distintos... ¿cómo se llaman estas cosas que componen los ordenadores? Lo dije hace un momento. Sean transistores, los distintos transistores y demás, a ver si a partir de la actividad de los distintos transistores y demás podían entender cómo funcionaba el Donkey Kong. Ajá. Y obviamente no lo consiguieron. Y decían, no puedes estudiar un Atari, una máquina, desde sus partes y entender cómo funciona el todo, ¿verdad? Y era un experimento muy curioso que dio lugar a bastante que hablar. Y es eso, es engañoso porque incluso un ordenador no puedes entenderlo mirando desde abajo, pues un sistema biológico tampoco, tienes que interpretarlo como lo que es. Algo nuevo que funciona como un conjunto de células que se han ido coordinando pues a lo largo de la evolución. Ajá. Y tenemos esto de propiedades emergentes, ¿no? Que es más que la suma de sus partes. Exacto. Y sí, me gustó eso que dijiste, propósito, porque sí es algo... Yo tengo amigos que se dedican a computación, bueno, a machine learning y inteligencia artificial, y ellos están muy convencidos de que en poco tiempo podremos replicar un cerebro humano totalmente usando una computadora. Por ejemplo, con DeepMind, que es el cerebro de Google, que básicamente es como multivac, y ya por ahí hemos hablado de Asimov. Ellos están muy convencidos de que pueden duplicar un cerebro que en poco tiempo, que están muy cerca de ello, y que ese cerebro sería capaz de hacer todo lo que una persona puede hacer. Pero creo que ahí está la clave, que es el propósito. O sea, la evolución orgánica es muy diferente de esta evolución dirigida, vamos a usar la palabra evolución, dirigida hacia realizar determinadas tareas. Sí, y bueno, es decir, esto es un poco quizá como lo de la fusión, ¿no? Que siempre están a punto de encontrarle el año que viene. Con la inteligencia artificial es lo mismo. La inteligencia artificial en general, y bueno, quizá luego tenga algún ingeniero que me tire piedras por esto, pero lo que ves que entre la teoría y la aplicación todavía queda bastante hueco. Sí que se están haciendo muchos avances, es que estuve también leyendo un poquito sobre inteligencia últimamente para un artículo. Y hay cosas como, por ejemplo, la máquina que juega Go. Ajá. Hay una inteligencia artificial que juega Go, que es un triunfo brutal. Y están ahora avanzando con los coches autónomos. Ahora bien, un cerebro humano, el problema, bueno, es que para empezar, ¿cómo intentas imitar un cerebro humano? ¿Lo programas para que haga qué? Ni siquiera nosotros sabemos para qué estamos programados todavía. ¿Por qué tenemos un cerebro tan grande? Pues no se sabe. Entonces, bueno, lo veo un poco difícil. Y más que nada está la cuestión filosófica de intentando replicar algo orgánico a partir de algo electrónico, no ingenieril. Ahora bien, que en algún momento se pueda crear una imitación razonable de un ser humano, pues quizá de aquí a 20, 50 años, pero es perfectamente posible también, ¿eh? No pienso que sea algo que esté fuera de nuestra capacidad tecnológica, simplemente lo veo muy lejos todavía. Ajá. Ahí entramos en cuestión de conciencia y además, y ahora que mencionas esto del propósito, también hay algo diferente, hay algo que quisiera agregar, porque nosotros no nacemos siendo nosotros, llegamos a ser nosotros, no sé si me explico. Hay todo un desarrollo cognitivo y según las experiencias que vamos teniendo, eso nos va formando como individuos. Y una máquina no tendría este desarrollo, ya aparecería siendo lo que es. A lo mejor sin experiencias tendría que aprender ciertas cosas, pero no habría un desarrollo biológico. No sería un niño, una máquina pequeña y luego una máquina grande, no habría este desarrollo. No, pero sí, quizás sí que puedes, dependiendo, tendrías que crear una máquina
como se hace en realidad, por ejemplo, con las máquinas que aprenden a jugar al Go, tú lo que le haces, no le programas cómo se juega al Go. Tú le programas un algoritmo de aprendizaje. La enseñas a aprender a jugar al Go. Estos son tus objetivos y demás. Y lo que hace la máquina es jugar millones de partidas hasta que encuentre las estrategias óptimas. Y eso es lo que tienes y esa es la forma en la que tienes una máquina que gana el campeón mundial de Go aprendiendo. Pero es una forma distinta de aprender, si te fijas, no es una cosa que replique el cerebro humano. Esa máquina ha jugado más partidas de Go de las que se han jugado nunca, por humanos en la historia. Ajá. Un humano, en cambio, es capaz de aprender de forma más intuitiva. Digamos que esta forma que tiene la inteligencia artificial es una forma muy fuerza bruta de aprender, ¿verdad? Entonces, no sé si ¿podría una máquina replicar eso? Primero tendríamos que entender muy bien cómo lo hacemos nosotros. Sí, AlphaGo lo aprende muy como Doctor Strange. No sé si viste en Los Vengadores cuando utiliza esta... Sí, efectivamente. Ve todas las posibilidades y ve cuál es la que funciona. A la fuerza bruta te pasas un millón de años de tiempo subjetivo examinando universos hasta que descubres lo que tienes que hacer, ¿no? Para ganar. Pero sí, son ese tipo de cosas. Y hablando de propósito, el propósito es que es una palabra que tiene mucho truco en biología y en evolución. Porque hay, digamos, dos tipos de propósito y a veces se confunden al hablar. Es una cosa con la que intento tener cuidado, pero quieras que no, siempre acabas hablando de eso. Tú tienes el propósito en el sentido de la función que cumple, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir que tu nariz tiene el propósito de oler, ¿verdad? Tiene un diseño que nos permite oler. También diseño es otra palabra con truco. Un ojo tiene el propósito de capturar imágenes, pero otra cosa es un propósito hacia adelante. Y la evolución, aunque crea estructuras con una función, no tiene propósito. En el sentido de que tú no puedes, la evolución no tiene forma de saber que dentro de 1 millón de años tú vas a crear un ojo. Trabaja con lo que tiene en el momento y poco a poco por modificaciones, pues... estocásticas, que es la forma que tienen los científicos de decir por pura suerte, vas formando cosas cada vez más útiles. Y por eso el propósito que hay biológico es una cosa muy distinta a lo que es el propósito humano, la capacidad de planear, de ponerse sobre un plano y decir, vamos a crear una máquina que haga X. Y por tanto el diseño que vas a encontrar en una estructura biológica, diseño en sentido de estructura, es muy distinto al diseño que vas a encontrar en una maquinaria humana. Y hay que tener eso en cuenta. Ahí había un ejemplo muy chusco de ¿por qué tenemos orejas? Que ahí hay una diferencia. Iba a decir para qué tenemos orejas, pero también el para qué y el por qué es algo complicado, ¿no? Pero este ejemplo muy chusco era ¿por qué evolucionamos orejas? Claramente tenemos orejas para poder ponernos los lentes. Los anteojos, los que usamos. Efectivamente. Pero la evolución no tiene manera de saber que en el futuro vamos a ser unos cegatones y que necesitamos orejas para ponernos los lentes. Es algo que se optó después. Ese ejemplo es buenísimo porque además te da una de las cosas que es uno de los fallos de interpretación que tú puedes tener como biólogo a la hora de ver la evolución. Quizás si viene un biólogo extraterrestre y nos ve así de buenas a primeras, determinaría que las orejas sirven para poner los lentes porque todavía no sabe lo que es un oído. Y hasta que nos estudiase más en profundidad no sabría que las gafas son una cosa que se inventó mucho después de las orejas, ¿no? Y que en realidad sirven para otra cosa. Y son en el tipo de problemas de interpretación que tenemos los científicos con otras cosas. Algo de lo que escribió mucho Stephen Jay Gould. Odiaba lo que llamaba el evolucionismo, que es cuando tú ves algo en un animal, o en una planta, o en un hongo, en lo que quieras. Yo siempre hablo de animales, pero son organismos. Y dices, esto está aquí para X. Pues no lo sabes. No lo sabes porque la evolución no sigue la lógica humana. Exactamente, qué bueno que mencionas a Gould porque es justo el ejemplo que yo estaba pensando en los paleontólogos, les encanta hacer eso. Yo no estudio biología, soy biólogo, pero estoy más inclinado hacia la paleobiología y es algo que está lleno este campo de estas cosas en inglés se dice just so stories cuando tratas de hacer esta explicación, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuál era el nombre de este dinosaurio que tiene los pulgares levantados? Y decían que era como para apuñalar a su presa. Sí, el iguanodón era el que tenía los... Sí, yo de pequeño me gustaban mucho los dinosaurios, me los aprendí todos. Pero sí, efectivamente que luego, pues en realidad eso podía servir para arrancar. No sé al final cuál era el consenso, si lo decían que lo usaba para arrancar cortezas o quizá en realidad era de la cola, ¿no? Y se lo habían puesto mal, que a veces pasa también cuando montas esqueletos, ¿no? Uh-huh. O puede solamente estar ahí como un vestigio de algo más, ¿no? Como el apéndice o nuestros molares. Eso es. Ok, y bueno, en este espacio quería saltarme un poco más a, sistemas sensoriales y bueno, a lo que tú haces. Vamos a ir a eso, ¿no?
que fue oídos y pupilas, pero vamos a romperlo un poco, ¿no? ¿Cuáles eran tus hipótesis? Que es lo que quiero saber. ¿Cómo fueron los experimentos? ¿Hiciste experimentos y tus resultados? Así, plática de elevador de tu investigación. Perfecto, pues así muy rápido. Mi tesis doctoral básicamente consistía en averiguar la función de células del tronco cerebral o ver cómo funcionaban los circuitos del tronco cerebral de pollos y lechuzas que se usan para localizar sonido. Nosotros tenemos formas de localizar el sonido. Tú escuchas un sonido y sabes más o menos de dónde viene, ¿verdad? El problema es que no se sabe, o bueno, se está investigando cómo ocurre eso. Y tú no puedes abrirle la cabeza a una persona, le puedes abrir la cabeza a un ratón, pero tampoco puedes saber hacerlo mucho. Y digamos que se está estudiando cómo funciona a nivel neuronal. Eso es interesante tanto desde el punto de vista de la ciencia básica como para, por ejemplo, hacer ayudas auditivas. Y yo estaba estudiando pájaros. Lo primero porque los pájaros son muy interesantes y específicamente las lechuzas. Las lechuzas fue el primer animal en el que se estudió en serio la localización de sonido. Como qué tipo de algoritmo neuronal tú podías tener para localizar un sonido de dónde viene. Se hizo esto porque las lechuzas son animales que usan mucho la localización de sonido. Cazan por la noche y se guían mucho pues por el ruido del ratoncito en la hierba, ¿no? Y se lanzan allá con las garras. La vista confían, pero no confían tanto. Y había unas teorías... Y además su vuelo, ¿no? Que es una de esas aves que no emite ningún tipo de sonido al volar. Que me parece muy... Efectivamente. Muy cool desde un punto de vista de de dinámica de fluidos. Pero bueno, sí. Sí, tiene unas adaptaciones perfectas para no hacer ruido. Está adaptada, pero no para cazar por la noche la lechuza. Y bueno, la cosa muy corta es que había ciertos tipos de teorías de cómo funcionaba la localización de sonidos en pájaros y en mamíferos, si era igual, si era distinto, si dependía de la frecuencia que tú estuvieras intentando localizar, pues sonidos más graves, más agudos, ¿no? Y yo fui a ver si esos modelos teóricos eran verdad o no eran verdad. Y estudié lechuzas, sobre todo la región de bajas frecuencias. Las lechuzas tienen un cerebro ordenado por frecuencias. Las más bajas están en una parte, las neuronas que se encargan de procesar las bajas están en una parte. Y las que se encargan de procesar las altas están en otras. Entonces, ver primero qué pinta tenían las frecuencias bajas de la lechuza, que eran, digamos, uno de los datos en discusión. Y luego ver lo mismo en pollos, porque los pollos son un animal que no está especializado para escuchar, ni lo necesita. Un pollo con saber de qué dirección viene el perro está más que contento para correr en la otra. Entonces la precisión que requiere no es una precisión de milímetros. Y ver si los circuitos eran distintos y cómo, digamos una especie de comparación, una de comparativa de la evolución del oído. Y básicamente mi resultado de todo eso fue que la lechuza no se parece nada a lo que sabíamos de mamíferos, y que por tanto los mamíferos había que estudiarlos por separado. Eso fue un estudio un poco aguafiestas, pero bueno. Son necesarios. Son necesarios, es necesario aguarrar la fiesta a la gente a veces, porque así ya saben por dónde estudiar. Y luego en el pollo era muy distinto. En el pollo tienes un sistema que superficialmente se parece al de la lechuza, pero que está muy muy reducido y que refleja sus propias necesidades biológicas. Y esa es una de las cosas que se ve siempre en sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales son una cosa muy plástica, evolucionan mucho y muy rápidamente, porque son la principal forma que tiene un animal de relacionarse con su medio ambiente. En cuanto cambias las exigencias del medio, pero con su ambiente. Hace poco escuché que medio ambiente es redundante, con su ambiente. En cuanto te cambia un poco el ambiente, las presas que tienes que capturar, pues incluso si vas a vivir más de día, más de noche, todo eso cambia y refleja muy bien tu ambiente. Entonces está muy interesante estudiar ese tipo de cosas. Y esa fue mi tesis. Pero, básicamente. ¿te tocó trabajar con lechuzas como tal? ¿Tenías en el laboratorio? Oh, sí. Sí, de hecho por eso cambié un poco de línea de trabajo, porque a mí me tocaba trabajar con lechuzas y me tocaba grabar neuronas del tronco cerebral. Es decir, yo anestesiaba la lechuza, la ponía a dormir, pero luego tenías que abrirle el cerebro y bajarle un electrodo, ponerle cascos, ponerle soniditos y buscar las neuronas y ver cómo respondían. Y bueno, es decir, es precioso en el sentido de que tú estás como manejando un submarino, porque tú estás bajando un electrodo y escuchas las neuronas, pues tú lo que escuchas, tú tienes un altavoz que te está transmitiendo los potenciales eléctricos. Y tú estás escuchando quizá miles de neuronas alrededor tuya. Y escuchas como ruido blanco. Y de repente cuando llegas a las auditivas, tú estás poniendo un estímulo que imagínate es un tono puro que hace pi, 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 pi. Y de repente escuchas las neuronas reproducirte ese tono, devolvértelo a través del altavoz.
porque están disparando tan perfectamente el unísono con el tono que hasta suenan un poco ellas mismas como un tono puro, Wow. siendo un montón de unidades disparando a la vez, que no deberían sonar así. Es como mucha gente haciendo la ola. Ujú. Y es una cosa maravillosa, pero claro, eso era un experimento que duraba 24 horas y la lechuza no sobrevivía al experimento. No sobrevivía al experimento y bueno, a mí me gustaba el proyecto, es muy interesante, pero me daba cosa pasarme más tiempo matando lechuzas. Así que me fui por otro lado. Sí, son tan bonitos que no sé. Ay, sí. Son bonitas, ojo, pero son muy agresivas. En cuanto te ven, te intentan sacarlos. Sí, sabes, la vida natural salvaje es para verla de lejitos y mirarla en fotos. Sí. Vi que fuiste tú el que compartió una que se llamaba Natura sin censura, que salió una cabra comiéndose pollitos. Quizá puede ser, comparto muchas cosas en A Instagram. un caballo. Sí, pues vi uno hace... No, pero me dejó impresionado Había un caballo también casualmente agachándose y comiéndose un pollito, masticándolo así, ñom, 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 todo contento. Ahí me dio muchísima pena. Pero bueno. Y eso es básicamente lo que hacía, circuitos de localización del oído, que es muy interesante porque la cosa se basa en la diferencia de microsegundos que hay entre que un sonido llega a uno de tus oídos y luego llega al otro. Es una diferencia pequeñísima, te puedes imaginar por el tamaño de tu cabeza, ¿no? Y lo rápido que va el sonido. Pero tus neuronas son capaces de detectar esa pequeña diferencia y de usarla para determinar de dónde viene el sonido. Ajá. Y es muy bonito. Y este fue de doctorado, ¿verdad? Ajá, se fue el Me doctorado. acabo de acordar de los grillos, porque había algo ahí como que en la frecuencia en la que cantan, entre comillas, cantan los grillos, es justo para que no podamos distinguir de dónde viene. No sé si has oído grillos, es como, ¿de dónde está ese grillo? Y no, por más que lo buscas, no aparece. Sí, de forma más general es la razón por la que los gritos de alarma suelen ser agudos. Porque es más difícil localizar sonidos agudos que sonidos graves. La lechuza, por ejemplo, está muy especializada en localizar sonidos agudos. Hasta 10 kHz los puede localizar. Pero eso es muy alto. Nosotros más, pero porque los mamíferos tenemos un oído muy adaptado para altas frecuencias. Pero para muchos animales, cuanto más agudo, más difícil es de localizar. Entonces, por eso un sonido de alarma es... Tú quieres alertar, por ejemplo, al resto de tu manada, pero no quieres que te localicen en el proceso y te coman a ti, ¿verdad? Entonces, por eso suelen ser agudos. Corre, ven, súmate a la biozona. Sí, muy interesante. Después te pasaste a Vista. Efectivamente, luego estuve trabajando con Degus. El Degus es un roedor nativo chileno. Y estuve estudiando la retina. En este caso, este proyecto, hice algunas pocas grabaciones de retina. Y ahí, pues, obviamente había que quitársela al pobre animal. Pero esos experimentos eran los menos. Estuve haciendo mucho de comportamiento, específicamente de pupilometría. Que es pillar a un animal y ponerle luces con LEDs de distintos colores para ver cómo reacciona el reflejo pupilar. Y esto es una historia que es un poquito larga, pero lo voy a intentar hiperresumir. Nosotros tenemos conos y bastones, que son las células que capturan la luz, ¿vale? Ujú. Pero no son las únicas. Detrás de los conos y bastones tenemos las células ganglionares, que son una capa de neuronas que hace un primer preprocesamiento de la información que viene de conos y bastones. Ok. Tiene los conos y bastones, esto lo mandan a una capita de neuronas y esas hacen un primer preprocesamiento y lo mandan por el nervio óptico al cerebro. Pero algunas de esas neuronas tienen también pigmentos y también pueden localizar luz, pueden detectar luz, más allá de los conos y bastones. Tú puedes tener un ratón genéticamente modificado que no tiene ni conos ni bastones y va a seguir siendo capaz de detectar un poquito de luz, aunque sea la irradiancia general del ambiente. Este sistema, que se llama sistema de melanopsina porque el pigmento se llama melanopsina, sirve para cosas como, por ejemplo, poner en hora el reloj circadiano. Ok, sí. Tú cuando, imagínate, cruzas el Atlántico en avión, ¿no? Pues estás desajustado unos días, pero poco a poco se te va ajustando el ritmo diario, de salida de la luz y de bajada de la luz. Y este sistema está implicado en eso, y está implicado también mucho en el reflejo pupilar, y específicamente en la parte más permanente. Tú si tienes una luz que te está dando durante bastante tiempo, ¿no? La pupila se mantiene contraída. No se vuelve a expandir, ¿no? Mientras hay luz, está contraída. Ese es el sistema de melanopsina. Y si lo quitas a un ratón, por ejemplo, genéticamente modificados, que en ratones hoy en día se puede modificar todo genéticamente, tiene una primera contracción de la pupila, pero a los 20 segundos así se vuelve a dilatar.
Entonces este sistema hace eso. Lo interesante de todo esto es interesante en general, pero lo más interesante de todo esto de forma más directa es que se ha visto que este sistema puede estar especialmente afectado en pacientes de Alzheimer o de Parkinson. Oh. Entonces puede ser una forma de hacer diagnósticos tempranos mediante un sistema muy poco invasivo como es ponerte una luz en los ojos y ver cuál es tu dinámica de contracción pupilar. Y resulta que los debus, que son una especie de ratoncitos, bueno, más que ratones roedores, son de la familia de las chinchillas, que son, digamos, los ratones americanos, roedores americanos, ¿no? Pues lo que pasa es que estos viven muchos años en laboratorio, hasta 9 años, que es muchísimo para Sí, muchísimo. Muchísimo, se hacen muy viejos y desarrollan Alzheimer. Se cree, todavía hay un poco de discusión, que desarrollan un Alzheimer muy comparable al que desarrollamos nosotros los humanos. Entonces son un modelo perfecto para ver a medida que el animal se hace viejo, cómo se va afectando su visión y qué dinámica sigue esa aparición de los síntomas. Porque si tú puedes detectar los debus, que obviamente no te pueden contar si recuerdan a su nieto o lo que sea, ¿no? No puedes detectar los síntomas de esa forma. Si tú puedes detectar los síntomas tempranos en un debu, lo puedes detectar en un ser humano. Y es parte de la aplicación con la que yo estaba ahora. Sí, qué bueno que estas investigaciones en las que estás involucrado tienen una aplicación directa. Porque lo mío es más como teórico, básicamente. Bueno, más básico. No. Es decir, que no creas que esto ha sido una cosa también en la que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría estudiar los debus de por sí, pero también hay una cosa, lo voy a decir ahora sí en privado delante de todos tus oyentes, que es una cosa que es ser un poco mercenario, un factor que es ser un poco mercenario en la carrera de un científico, que es saber adaptar tus proyectos a cosas de interés, Uh-huh. o añadirles una parte que sea un poco de interés más directo, que no sea ciencia básica pura, porque así es más fácil de financiar. Sí. Y es un truco que tarde o temprano hay que ir aprendiendo. Pero bueno, con paleontología es un poco difícil eso, ¿no? Supongo. Sí. Pero a mí me parece que es igual que es una cosa que la ciencia básica es una maravilla. Sí. Y que se financia muy poco. Sí, tiene que haber un win-win, como dicen en inglés. Ganar, ganar. De que haya algo que pueda ir como a la industria. En paleontología se puede, pero por ejemplo cosas como petróleo y así, pero bueno. No me quiero meter en eso. Sí, pero la conexión es un poco... una cosa que está ahora, que sí que está ahora de moda, entre comillas, por suerte está de moda, es lo del cambio climático, y por tanto también poder asociar los cambios en la fauna, las extinciones, ¿no? El clima reinante también es una forma de nosotros entender un poco cómo funciona ese tipo de cosas. Pero, antes de pasar a otra cosa, quería comentar ahora que me dices el de bus, porque una de nuestras escuchas se llama Waliwa. Hace unos días me envió una foto de un roedor y estamos tratando de ver qué era. Parecía una chinchilla, pero no era exactamente una chinchilla porque la cola no era tan peluda. Y ahora que veo las fotos del debus, es probable que sea un debus lo que haya visto ella en Chile, porque se parece mucho. Sí, es posible. Son muy, los llaman también ratoncitos de cola de pincel, porque al final de la cola tienen como una serie de pelos muy, muy duros que parecen un pincelito. Son muy característicos. Uh-huh. Y las orejitas más o menos como una chinchilla, pero no es exactamente igual a una chinchilla. Eso es, las orejas redonditas y es algo más pequeño. Son muy simpáticos. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que tenemos. Y bueno, esta ha sido una conversación bastante productiva. Hemos aprendido un montón de cosas. Para cerrar, ¿quieres dar como un mensaje final a la audiencia? Un mensaje final. Bueno, si escuchan esto, supongo que tendrán algún tipo de interés en la ciencia y en la biología, ¿no? Así que hay que recordar que la ciencia básica es muy importante y que si se va por ciencia... hay que tener un plan B. Y es lo que le recomiendo a todo el mundo. Que la ciencia es muy bonita. Yo sé que hay gente, porque también hay gente que escucha mi programa, que está estudiando biología. Yo esperaría traer a más gente de fuera, pero hay mucha gente que estudia biología que también lo hace. Y me parece que la ciencia es muy bonita, pero hay que tener en cuenta cómo está hoy en día. Y que hay que planificarse muy bien la carrera y que hay que pensar siempre en posibilidades fuera de la academia. Es una visión muy aguafiestas, ya que estoy aguafiestas este programa. Pero me parece un mensaje muy importante porque a veces... yo estoy muy contento. Yo la verdad sigo por ciencia, tampoco quiero que esto parezca en plan, no, soy... Estoy muy enfadado con todo. Pero sí que es recomendable porque conozco gente que ha estado muy atascada mucho tiempo. Y que el actual mercado, sobre todo en países, en España al menos,
La inversión en ciencia está muy baja. Entonces, yo recomiendo planificar bien la carrera científica. Y si se quiere hacer ciencia, empezar lo antes posible. Y buscar cosas bonitas. Sí, ¿y cómo podemos planificar nuestra carrera científica? Pues esa es una gran pregunta. En general, no hay una sola estrategia porque el mundo es muy grande, ¿verdad? Pero en general yo diría que especializarse en algo, buscar algo que te guste, intentar especializarse desde el principio, es mejor que dar muchas vueltas, por ejemplo. Y es importante buscar desde el principio un buen laboratorio en el que te vayan a apoyar. Y es importante, también siendo un poco pragmático, tener un poco de egoísmo. En la ciencia hay mucho síndrome de la carne de cañón o de tengo tanta afición que voy a estar trabajando un montón, prácticamente por nada, ¿no? Y solo porque me gusta mucho la ciencia, pero hay que pensar que eso no es sostenible. Cuando uno hace un doctorado, cuando hace un postdoc y demás, tú cada paso que des tienes que planear en cómo eso te va a llevar a ser un científico independiente. Eso es muy importante. Entonces, hay por ejemplo muchos postdocs que son, estábamos hablando antes un poquito, bueno, mencionaste antes el tema de encadenar postdocs, ¿no? Que hay muchos postdocs que en vez de ir con un proyecto propio, que es lo que tendrías que hacer tú en esa etapa de tu carrera, son una especie de técnico de laboratorio glorificado. Y hay muchos contratos de ese estilo, y hay que tener en cuenta que ese tipo de cosas hay que evitarlas, porque si no puedes acabar en el purgatorio de postdoc de 2 años y sin hacer nada. Entonces, hay que tener en cuenta que la carrera de un científico, y ya me callo, pero es que es un punto que me parece importante. La carrera del científico es que tú, para los 30 y bastantes 40 años, tengas un laboratorio. A veces es más, a veces un poco menos, pero échale sobre los 40 años tengas una línea de investigación en la que seas uno de los mayores expertos del planeta y un proyecto en el que puedas trabajar y para el que puedas conseguir fondos, porque, bueno, aunque sea unos pocos fondos, porque vas a necesitar pues un poco de material, algún estudiante y esas cosas. Y eso tienes que planearlo, y es muy difícil planear algo a 15 años cuando lo que tú piensas es no, a mí lo que pasa es que me gustan mucho los animalitos, y es comprensible porque todos hemos estado ahí. Pero si te gustan mucho los animalitos, o las plantitas, o los fósiles, y quieres emprender una carrera científica, es muy importante, obviamente no te la vas a planear porque quizá a medio camino descubres que te gusta otro tema, ¿no? Pero ten una idea de que todo lo que tú haces tiene que estar avanzando ese plan de juego. No puedes estar haciendo lo que se llama, en inglés lo llaman treading water, ¿verdad? Que es estar como caminando en una rueda de rata, caminando sin ir a ninguna parte. Entonces, esa es la recomendación principal que doy. Y eso, pero también el mensaje que quería dar es que la biología y la paleontología, las ciencias naturales en general, son de las cosas más satisfactorias que se pueden hacer en esta vida. De las más satisfactorias, de lo más bonito que puede ser, porque estás en realidad, al fin y al cabo, explorando nuestra propia historia, los propios secretos de cómo funciona la vida, cómo han aparecido las distintas formas y demás. El problema es que siempre hay que tener en cuenta que a la vez uno vive en una civilización humana en la que tiene que ganarse las lentejas, ¿no? Y el arte de la ciencia es saber caminar la cuerda floja entre ambas cosas. Exactamente, no estamos en Grecia donde nos pueden pagar solo por sentarnos a pensar. Ojalá. Que lo de dibujar escarabajitos ya tampoco sirve. En su momento todavía podías irte por ahí con el Beagle, ¿no? Y lo que hacía Darwin y compañeros, que pillaban pájaros, los disecaban y se los vendían a coleccionistas. Hoy en día tampoco se puede hacer eso. Sí, bueno, hoy está como la ilustración científica, pero bueno, ahí Oye, me gusta, está bastante de moda. Sí, perdona, dime. Sí, está bastante de moda, es un nicho. Ahí si son buenos dibujando, métanse en ilustración científica. Me gustó que dijiste, solamente hay que ser el experto del planeta mundial, sin presiones, nada más tienes que ser experto. No, pero no es tan difícil como parece. Es que no es tan difícil como parece, son intimidantes, pero hay que tener en cuenta que tú eres experto en un área absolutamente diminuta. Entonces hay muchas áreas diminutas que quedan todavía sin explorar. Una de las cosas bonitas de la ciencia es que una vez empiezas a leer, descubres que no se sabe nada, que todavía queda muchísimo que hacer. Y una de las mejores cosas que puedes tener en ciencia, de las mejores habilidades, es la capacidad de leer y de darte cuenta de todo lo que no se sabe y decir cómo podríamos averiguarlo. Pero siempre hay sitio. Y cuando se hace un doctorado, se empieza a leer un poco sobre determinada área, descubres que hay mucho sitio. No tienes por qué ser el mayor experto, pero puedes ser, imagínate, el grupo de 5 que trabajan, pues no sé,
pues en el oído de la lechuza o en el oído de una tortuga. Yo conozco una que tiene mucho éxito, una profe que es muy buena, Catherine Carr se llama, que ha hecho su carrera básicamente estudiando el oído de animales exóticos, que no son modelos de experimentación. Tortugas de mar, kiwis, cuando ha conseguido que los servicios de protección le den permiso para pillarse a alguno que se ha muerto. Tortugas de mar, kiwis, cocodrilos, avestruces, todo ese tipo de cosas en las que nadie pensó y ella ha aprendido a hacerlos, ha encontrado su nicho. Y eso es de lo mejor que se puede hacer en ciencia, y también de lo más bonito. Exactamente, buscar tu nicho. Entonces, bueno, dijiste aguafiestas, pero no me parece aguafiestas porque cuando uno, bueno, yo desde niño que consumía divulgación científica y todo esto, y siempre te venden la ciencia como, es lo mejor, y pues, como decías, este síndrome de carne de cañón, que es como, voy a sacrificar a mi vida por la ciencia y demás, pero la realidad es que hay que comer y tienes una familia con la que a lo mejor no mantener, pero a lo mejor sí, o por ti mismo, ¿no? Entonces, ser un poco realista con estas situaciones, y sí, es buena idea tener un plan B, C, pero no desviarte del camino, no tener la meta ya fija. Claro, tener una meta fija y luego pues también pensar, es con lo que yo sé, que es una cosa que tampoco se suele tener en cuenta porque cuando uno entra en ciencia entra en plan, voy a ser científico, bueno, pero también hay un montón de otras cosas que puedes hacer. Un científico es un profesional altamente cualificado. Una vez acabas un doctorado, has aprendido a llevar tu propio proyecto, a escribir en español, a escribir en inglés, a hacer presentaciones, a analizar datos, a programar, dependiendo de qué campo estés, de qué disciplina estés, a irte al campo y encontrar una roca que nadie más es capaz de ver, ¿no? Identificar todos los minerales geológicamente. Es un montón de habilidades de las que llaman en parte blandas, pero que son muy importantes y que luego te permiten adaptarte a cualquier otra cosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese camino, porque, y así muy brevemente, ¿vale? Es que siento que me pongo a hablar mucho. Como en 2018 sacó Nature un estudio en el que decía que el 2% de la gente que sacaba un doctorado en Estados Unidos acababa en una posición permanente. Creo que era entre 2 y el 3% en la universidad. Eso es muy poco. Se están creando muchos doctorados y no siempre hay sitio. Y mucha gente se queda pegada en el purgatorio del postdoc, por ejemplo, o se cabrea mucho, acaba desilusionada. Y creo que una parte importante de evitar todo eso es que la gente vaya avisada. Es saber, tú no vas a estudiar solo animalitos, tú vas a ser un profesional muy cualificado, que vas a saber hacer muchas cosas y te tienen que tratar como te mereces. Exactamente, no, son habilidades transferibles, se le llama, ¿no? O sea, lo mismo que haces en el doctorado, lo puedes usar para ser gerente, ¿no? O alguna cosa así. Gerente, sí. Llevar fondos, pedir fondos, lidiar con burocracia, llevar un equipo, mil cosas. Datos, que es muy importante. O sea, si tú sabes programar y analizar datos, tienes el mundo abierto. Ya puedes trabajar en 1000 oficinas, en 1000 sitios y buscar algo que te guste. Es decir, se puede trabajar en cosas adyacentes a biología. Es decir, yo lo digo ahora porque estoy pensando en esas cosas por este tema del máster de comunicación, ¿no? Que estoy estudiando ahí, pues como para ampliar la perspectiva, porque yo quiero quedarme en España, es mi intención. Entonces imagínate, me sale un postdoc que yo qué sé, en Alemania, pero no quiero ir a Alemania porque aquí está mi familia. Pues ya tengo, digamos, una opción más para encontrar un trabajo por aquí, ¿sabes? Son todo este tipo de cosas en las que uno tiene que tener en cuenta, efectivamente, que tú vas a ser una persona, un profesional con una carrera, y en el fondo hay que hacerse valer. Hay que darse valor, valorarse uno, que es una cosa que los científicos tenemos muchos problemas, porque siempre como nos sentimos medio culpables de que nos paguen por estudiar animalitos, valorarse uno mismo y valorar lo que se hace. Exactamente, porque al final estamos trabajando en la frontera del conocimiento humano. En realidad es algo muy valioso que hacemos por la humanidad en conjunto, no todos los que estamos en la ciencia y demás, ¿no? Efectivamente. Y es algo que tenemos que tener en consideración. Y pues, bueno, ese mensaje fue muy bueno. Y te agradezco mucho todos sus comentarios. Ha sido una plática muy enriquecedora. Muchísimas gracias por tenerme. Sí, bueno, recordemos, estamos hablando con Biología de Tranquis, que pueden escuchar ahí su podcast en Spotify. ¿Dónde más estás? En todos lados, ¿no? Básicamente, en Spotify, Google y Apple Podcast, en iVoox, ¿no? Que también es la plataforma así española. Y luego también en Facebook e Instagram, que bueno, los uso más bien para avisar de cuando salen nuevos episodios. No estoy súper activo, pero que estoy intentando meterme, pues, a hacer algún infográfico de vez en cuando, esas cosas. Así que bueno, por ahí me pueden seguir y a ver si les gusta, porque hay episodios para todos los gustos y acepto sugerencias. Tengo una lista de sugerencias que cada vez se me atraganta más, y ya desde aquí pido perdón a la gente que lleva esperando su episodio mucho tiempo y todavía no le ha llegado. Pero es que hay que ir por orden. Y nada, eso, que ahí si os gusta lo podéis escuchar en esas plataformas. Ok, exactamente. Entonces, esto ha sido todo por hoy.
Yo soy el Juamas Yo me llamo Nicolás Palanca. y esto fue La Biozona. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todos. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.